Bien. Vamos a compartir. ¿Ven o no? Sí, profesor. Sí, Sí, ya casi. perfecto, perfecto, muy bien. Bueno, hoy día vamos a conversar un poco sobre la psicología. No sé si alguien sabe algo sobre la psicología. ¿Qué es la psicología? Yo acá le entregué algunas definiciones, ¿ya? Por ejemplo, la primera, la psicología es una ciencia, ¿ya? Que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social que le rodea. Entonces, aquí hay algunas expresiones, algunas palabras que son muy fundamentales. Por ejemplo, lo primero dice que es una ciencia. ¿Quién me puede decir por qué se habla de ciencia? ¿A qué se refiere cuando se habla de ciencia? ¿Qué caracteriza a una ciencia? ¿Alguien sabe? No. Bueno, cuando se habla de ciencia, se habla de un conjunto de conocimientos. Conjunto de conocimientos. ¿Ya? Y esta característica que sea un conjunto de conocimientos es que se mantienen en el tiempo, y además son comprobables. Permiso, parece que viene alguien. Ahí sí. Son comprobables, ¿ya? Entonces, un conjunto de conocimientos que se mantienen en el tiempo, que son comprobables, que se basan en el estudio, en la experimentación, ¿ya? Y con todo esto explican algún fenómeno. Explican algún fenómeno. Puede ser, por ejemplo, un fenómeno social, ¿ya? Se caracteriza la ciencia porque, como dice acá, hacen estudios. Por ejemplo, podría ser que observan algo o experimentan con algo. A eso se refiere con estudio, ¿ya? Después dice que, ¿qué es lo que estudia? ¿Qué cosas estudia? A ver, que me ayuden ustedes. ¿Qué cosas estudia según lo que dice acá? ¿Qué es lo primero que dice que estudia esta ciencia? Los procesos Los mentales, los procesos procesos mentales de las personas. mentales, exactamente. Todo lo que ocurre en nuestra mente, en nuestra cabecita. Estudia también las sensaciones, ¿ya? Estudia las percepciones. ¿Qué significa las percepciones? Percibir algo, ¿ya? Nosotros, ¿cómo percibimos las cosas que nos rodean? ¿Cómo las percibimos? Por ejemplo, si yo encuentro que algo es áspero, Con los sentidos, con tocar o ver. eso, muy bien. Se percibe con los sentidos. ¿Y cuáles son esos? Cuando es algo áspero, yo lo puedo captar a través del Tocar, tacto, tacto. Muy bien. ¿Ya? De la audición, si yo lo escucho. De la vista, si yo lo veo o lo miro.
del olfato para captar su aroma. ¿Y cuál otra? Parece que son 5, ¿cierto? Gusto. Y el gusto, muy bien. Cuando yo capto el sabor de algo, lo hago a través del gusto. Ahí me puedo dar cuenta si es salado, si es dulce, etc. Perfecto. Y después dice, y el comportamiento humano, ¿ya? El comportamiento humano es como la persona actúa en diferentes situaciones. Cómo la persona actúa en diferentes situaciones. No todas las personas actuamos de la misma manera en las mismas situaciones o circunstancias. Por ejemplo, si una persona tiene susto por algo, una persona podría quedarse estática y otra persona podría arrancar. Por lo tanto, el comportamiento del ser humano, primera cosa, es diferente en cada una de las personas. En segundo lugar, es impredecible. Nosotros no podemos predecir, determinar o pronosticar cómo va a actuar o comportarse una persona. Inciden ahí muchos aspectos. ¿Y esto en relación a qué? En relación con el medio ambiente físico y el medio ambiente social. ¿Ya? Por lo tanto, aquí nosotros tenemos a un ser humano que es estudiado por esta ciencia. Y me refiero cuando a un ser humano pueden ser miles de seres humanos. ¿Ya? Eso es la definición de psicología, que es la más característica, ¿ya? Que es la más completa. Yo busqué otra también, dice que es la manera de sentir, de pensar y de comportarse de una persona o de una colectividad. Aquí agrega algo importante, colectividad. ¿A qué se refiere con colectividad? A un grupo de personas. Por lo tanto, ya no solo se va a dedicar a la persona como ente o ser individual, sino también como un grupo. ¿Y por qué es eso? Porque también la psicología ha tratado de incursionar en el comportamiento que tiene la persona, pero no cuando está sola, sino que cuando forma parte de un grupo. Y muchas veces se ha determinado que una persona actúa de manera diferente cuando está de manera individual o sola a cuando está formando parte de un grupo. Hay personas que solas, por ejemplo, no hacen mayores problemas ni hacen acciones que no corresponden. Pero en grupos, el grupo podría influir en esa persona. Un grupo podría decir, ya vamos a robar tal parte. Y esa persona que quizás sola no lo haría, en grupo lo puede hacer. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor, entendí lo que está explicando. Bien, la psicología no tiene un objetivo concreto. O sea, no tiene un objetivo definido a priori o de antemano. No lo tiene, ¿ya? Pero tiene algunos puntos de partida en su estudio, ¿ya? Y, por ejemplo, parte del principio de descripción. Describir los fenómenos, es decir, dar a conocer las características de diferentes fenómenos que se producen de manera individual o también de manera colectiva. También utiliza el principio de la explicación,
Porque todos aquellos fenómenos o aquellas situaciones que se producen, las trata de explicar. Pero además intenta predecir lo que va a ocurrir, predecir la manera en que se va a comportar una persona o un grupo de personas. Y también trata de modificar, es decir, cambiar el pensamiento y la conducta humana, partiendo desde dónde, de lo que decíamos recién, lo individual, ¿ya? Y de lo colectivo. Por lo tanto, objetivos concretos en la psicología no hay, pero busca o tiene como principios describir, explicar, predecir y modificar el pensamiento o la conducta humana, ¿ya? Considerando a la persona en su individualidad o en su actuar en solitario y también en su actuar cuando está formando parte de un grupo o de un colectivo. Preguntas hasta acá. Esto me gustan a mí las preguntas. Nada. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora vamos a trabajar con algunas preguntas ya ejemplificadoras y que cuando ustedes den la prueba no le van a salir las mismas preguntas que nosotros analizamos, pero sí preguntas que son muy similares. Miren, cuando se realizan pruebas estandarizadas, ¿qué es lo que pasa? Siempre se está evaluando algo, se evalúa algo, se evalúa algún tipo de aprendizaje. Ya, eso es lo que se evalúa. Esto es lo que yo quiero que los estudiantes comprendan o logren realizar. Ahora, la forma en la que yo evalúo eso puede ser diferente. En este sentido, aquí, por ejemplo, hay un ejercicio, pero puede ser que hagan otro que es muy similar a este y que busque evaluar lo mismo, ¿ya? Por eso es que hay diferentes preguntas para evaluar un mismo objetivo de aprendizaje. Dicho eso, vamos ahora a observar acá lo que aparece en esta historieta, ¿ya? No sé si ustedes la ven bien, ahí la agrandé más aún. ¿Qué es lo que aparece aquí en la primera? Un dedo de la Un mano. dedo, muy bien. Y detrás de esos dedos, de ese dedo, Como edificios, casa, algo así. díganme qué Nube, es lo que ven ahí, Una ciudad, ¿ya? Un edificio. Edificio hay ahí, otro edificio hay acá. ¿Qué otras cosas ven? nubes, árboles, la nube, cielo. O humo, nube. Perfecto. Bien, después en la segunda dice, sorprendente, mi dedo es más grande que la torre de aquella casa. Porque este dedo que está aquí es el que está viendo este personaje, que lo tiene puesto frente a sus ojos. ¿Sabes por qué lo ves más grande, Miguelito? Claro, porque el dedo es mío y me importa muchísimo más que la torre. Mire lo que dice Miguelito. Ahora, preguntan. Aquí viene la pregunta, por eso que yo siempre les digo, lean bien la pregunta, de tal manera de que ustedes entiendan lo que les preguntan, sepan claramente lo que le preguntan, porque de eso va a depender la respuesta correcta de ustedes. Dice, ¿qué se puede concluir? Es decir, ustedes tienen que sacar aquí una conclusión. ¿Qué se puede concluir
de la experiencia que tiene el personaje de la historieta? ¿A quién se refiere con el personaje? A Miguelito. A, que las diferencias de percepción facilitan la comunicación. B, que la percepción es independiente de la posición del sujeto. C, que la percepción depende del punto de vista del observador. D, que todas las personas tienen la misma percepción de la realidad. Cuando ustedes se enfrenten en la prueba a preguntas de diferentes tipos, una de las maneras o técnicas que yo les sugiero es que vayan eliminando o tachando, ¿no es cierto? Se puede tachar acá la letra con una X, despejando aquellas que ustedes están seguras o seguros que no son las correctas. Díganme ustedes, ¿cuáles consideran ustedes que no son de partida las correctas? Porque generalmente tenemos duda entre dos, ¿cierto? La D. Podría ser entre tres. ¿Cuál? La D. La D no es. No. ¿Eso me dice? Sí. La tarjamos. Miren, cuando yo tarjo una alternativa, inmediatamente como que de mi vista se excluye. Y se me hace más fácil poder encontrar la respuesta correcta. Este sistema se llama el sistema de descarte. Voy descartando aquellas que yo sé que no son. Es quizás uno de los mejores procedimientos. ¿Qué otra podríamos descartar o ya no podemos descartar ninguna otra? Podría volver a leer la pregunta. Para cuando ustedes, por ejemplo, estén haciendo la prueba, igual traten de mantener la pregunta en su mente y si no, vuelvan a leerla. ¿Qué se puede concluir de la experiencia que tiene el personaje de la historia? ¿Qué podríamos concluir? ¿Cuál otra podría sacar o si ya podría tener la respuesta correcta? Sacar la A. Saco la A. La diferencia de percepción facilita la comunicación. No tiene nada que ver, ¿cierto? La elimino. Perfecto, pero excelente. ¿Me quedan dos? Y aquí me es mucho más fácil determinar la correcta. Léanla de nuevo. La voy a leer yo las dos. Y ustedes también pueden ir leyendo ahí. B, que la percepción es independiente. Mire la palabra importante aquí, es independiente de la posición del sujeto. Es decir, lo que aquí ve Miguelito es independiente de donde esté él. Y la C, que la percepción depende del punto de vista del observador. En este caso, del punto de vista de Miguelito. ¿Qué opinan? Sería la C. La C. La letra C, correctísimo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él se fijó más en su dedo que en todas las demás cosas. Por eso que era lo más grande que él veía, porque era lo más importante, porque era su punto de vista. Perfecto, muy bien, excelente, felicitaciones. Vamos ahora a esta otra pregunta. Dice así, piense, mire, cuando le dicen piense, es que usted tiene que reflexionar sobre eso. Reflexionar, pensar, meditar, razonar. Todas estas palabras apuntan a eso que ustedes tienen que hacer. Piense en la siguiente situación. Aquí me plantean una situación. Entonces yo me pregunto inmediatamente, ¿qué será? Pues bien, voy a leer ahora. Y si es una situación, lo más importante también sería que yo me vaya imaginando lo que voy leyendo. Es decir, imaginándome la situación, como si lo estuviera viendo en la televisión, en una película.
En una oficina donde varios trabajadores comparten un mismo espacio, me imagino una oficina donde están varios trabajadores ahí, se han generado conflictos debido a las frecuentes conversaciones y el gusto de algunos por escuchar música a un volumen alto. Entonces yo me imagino todo eso, ahí, ¿no es cierto? Muchas personas, muchas conversaciones y algunas personas con la música a un volumen, pero quizás extralimitado. La pregunta es la siguiente: ¿cuál sería la forma de resolver este conflicto? Miren lo que me está preguntando. Es decir, es como que si usted fuera el asesor o la asesora de esta empresa y le plantean este problema y después les dicen, mire caballero o mire señorita, ¿cuál sería la forma de resolver este conflicto que tenemos? Pero de modo que todos los involucrados queden satisfechos, contentos, no que nadie esté, no, ¿y por qué decidieron esto? Etcétera, etcétera. Que nadie esté reclamando. Dice las alternativas lo siguiente: obedeciendo lo que indique el jefe. B, consensuando pautas de comportamiento. Consensuando es acordando. Consensuar es acordar. Imponiendo el punto de vista del que es más popular. Y D, esperando que la situación se resuelva con el paso del tiempo. ¿Qué tenemos que hacer de acuerdo con lo que yo le dije en la pregunta anterior y le he dicho en otras clases? ¿Podríamos aplicar aquí el método de Descartes? Sí, se A puede. ver, ¿qué podríamos descartar? La B, La la B, B, sí, acordando pautas de comportamiento. Eso sería totalmente inadecuado. ¿Están todos de acuerdo? no, la B, No, 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 la no. D de dedo. La B, esperando que la situación se resuelva, ¿cierto? Eso nada que ver. Porque si yo espero que la situación se resuelva con el paso del tiempo, no estoy solucionando nada. Estoy dejando que las cosas sigan igual. Siguiente que podríamos eliminar: La C. C, imponiendo el punto de vista del que es más popular. Tampoco, ¿cierto? Porque aquí la idea no es imponer nada. Imponer, ¿no es cierto?, del punto de vista del más popular, o del que tiene más poder, o del que tiene más fuerza, o del que es más alto, el que es más grande, más forzudo, más fornido. No. Perfecto, excelente. Nos quedan dos. ¿Podríamos ya determinar cuál es la que correspondería? B. B. sí, la B. Consensuando pautas de comportamiento. Muy bien. ¿Qué significa esto? Reunirlos a todos y decirles ya, mire, vamos a escribir entre todos las pautas en que nosotros deberíamos comportarnos en la oficina. Ya, la primera, y ahí, ¿no es cierto?, van acordando, porque este consensuar es acordar, ponerse de acuerdo, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿Estuvo muy difícil o no? Ambas preguntas. No fue difícil. ¿Es más fácil descartando? Parece que sí. Vamos a la Sí, siguiente. es mejor de descartar. Ahora vamos a ir a la siguiente. Aquí ahora nos colocan un texto. Miren, otra cosa que les voy a decir. Cuando ustedes se enfrenten a un texto que es un poco más largo, como es este, ustedes no tengan así temor ni digan, un texto. No, 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 no. Todo lo contrario. Ustedes hagan a sí mismo, háganse preguntas. ¿De qué tratará el texto? ¿Qué tratará? ¿Qué me querrá decir?
¿Estaré de acuerdo con lo que dice? Todas estas preguntas a nosotros nos provocan, ¿no es cierto?, un interés. Porque cuando yo digo, hay que leer, inmediatamente hago lo contrario. Provoco un bloqueo. Me bloqueo mentalmente. Y eso hace que yo no entienda nada. Esto, decir, no, que es largo el texto, ya voy a tener que leer, eso no lo hagan nunca porque eso impide que ustedes recepcionen de manera adecuada y que entiendan bien lo que están leyendo. Todo lo contrario, provoquen en ustedes el interés, provoquen en ustedes el ansia de saber qué es lo que dice ahí, para poder yo también considerar si estoy de acuerdo o en desacuerdo. Es la mejor manera. Vamos a ir leyendo. La autoestima, mire, inmediatamente yo sé de lo que me está o me va a querer hablar. ¿Me va a querer hablar de esto o de algo relacionado con esto? Ya más o menos estoy comenzando a captar el tema. La autoestima, entendida como la valoración que una persona hace de sí misma, y yo subrayo. Yo aquí puse 2 líneas, por ejemplo. La autoestima, ¿por qué se parece que fuera el tema? Y después dice entendida como, es como si fuera a definirlo. Por lo tanto, además que está en comillas. Cuando algo está en comillas, significa que eso es algo que se sacó textual de algún libro, de algún estudio, de algún autor. Por lo tanto, cuando es algo en comillas, es porque corresponde a un fiel reflejo, por ejemplo, en este caso, de algún estudio que se hizo sobre autoestima. Perdón. Es un proceso psicológico complejo que involucra la percepción, valoración y concepto que cada uno tiene de sí mismo. Es decir, esta persona que está acá, ¿no es cierto?, percibe, valora y tiene un concepto de ella. Es decir, no es de algo externo a ella, sino que es de ella misma. Es el sentimiento valorativo del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta persona que está acá, presenta ¿qué? Un conjunto de rasgos, un conjunto de características, ¿ya? No solamente corporales, sino que también mentales y espirituales. Si consideramos que la calidad de vida está profundamente relacionada con la forma como cada persona se percibe y se valora a sí misma, podemos entender la importancia de contar con una autoestima positiva que posibilite sacar lo mejor de cada ser humano en las distintas etapas del ciclo vital. Hay personas, voy a hacer aquí un monito, hay personas que muchas veces comienzan a tener problemas de depresión, por ejemplo. Esos problemas de depresión generalmente están fundamentados en la autoestima. Y estos problemas de autoestima radican también en los modelos que nos presentan, por ejemplo, en la televisión. ¿Qué modelos nos presentan en la televisión, por ejemplo? Saliéndome un poco del texto, personas esbeltas, súper delgadas, rubias, etcétera, etcétera. Entonces, todos se comparan con esos modelos. Esos modelos no existen en Chile. O sea, existen, pero
Son contados. Y además que esas personas que logran eso es no porque sea muchas veces algo natural, sino que muchas veces es por intervenciones y también por una serie de sacrificios extremos que hacen las personas. Eso de la delgadez extrema está quedando un poco también ya en el olvido, porque la sociedad en su conjunto se ha dado cuenta, y especialmente las empresas que nos venden, se han dado cuenta que la mayor parte de las personas no somos personas así sumamente delgadas. Además, si una persona se centra solamente en el cuerpo, está perdido. Está perdido. El cuerpo es solamente el envase de algo. El envase nuestro. Entonces, nosotros tenemos que ir más allá. Tenemos que buscar no el cuerpo. Y aquí esto relacionándolo con la filosofía. Tenemos que centrarnos en el ser. En el ser. Es decir, la esencia de la persona. Cómo se comporta, cómo actúa, si es solidaria, si es honesta, si apoya, ¿no es cierto?, a otra persona, si tiene empatía, si sabe escuchar, etcétera, etcétera. Esas son características que son las verdaderamente importantes. Porque el cuerpo, y que nadie se pueda ufanar del cuerpo, porque el cuerpo, por ejemplo, lo podemos tener hoy día bien, mañana tenemos un accidente y puede suceder infinidad de cosas. Desde quebrarnos una pierna hasta quedar desfigurado de una parte de la cara en un accidente automovilístico que se incendia, bla, 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 bla. Esas cosas no son importantes. Por eso que la filosofía y la psicología ayudan también a tener otra mirada de la vida, otra mirada de las cosas. Y finalmente decir que el cuerpo, todos tenemos un cuerpo que es finito, un cuerpo que va evolucionando. Entonces nosotros no podemos querer tener un cuerpo extraordinario, perfecto, etcétera. Yo creo que tener un cuerpo perfecto no es tampoco muy, muy adecuado, no es muy bueno. Centrarse también en las cosas corporales o en el tener no es tan importante tampoco. Hay que centrarse en el ser. ¿Ya? ¿Alguien quiere dar alguna opinión al respecto? ¿Qué opinan ustedes? Hay muchas personas que se deprimen por este asunto del cuerpo. No, pues no puede ser eso. Uno se tiene que cuidar, uno se tiene que querer, ¿no es cierto? Pero no centrarse y pensar que eso es lo más importante de todo. No puede ser eso nuestro norte. Hay muchas otras cosas más importantes. Alguien me habló, parece. Sí, Sí, profe, yo quería dar una opinión. por favor. Lo que pasa es que socialmente estamos como sumidos al estereotipo típico de la persona, por lo mismo que vemos en las publicidades, las revistas, en las mismas redes sociales, pero eso está muy lejos de la realidad. Entonces, Perfecto. claro, obviamente hay una discrepancia con muchas opiniones con respecto a eso, pero encuentro que también eso afecta demasiado la autoestima de cada uno de nosotros, porque se supone que no estamos en el estereotipo del común, que es lo que vemos nosotros o en lo que nos venden a nosotros, pero en la sociedad está muy lejos de eso. Exactamente. Y bueno, y la sociedad, ¿no es cierto?, la formamos todos nosotros y de pronto también nosotros como seguimos eso que usted muy bien expresa. Entonces también nosotros somos llamados a ir cambiando también esas percepciones. ¿Saben? Por ejemplo, a veces yo tengo personas conocidas, por ejemplo en Facebook, y de pronto veo que eh, publican fotos, pero están con Photoshop. Entonces, ¿para qué? O sea, en el fondo están como viviendo, digamos, algo que no es real. Si uno tiene que, primero, quererse. Segundo, valorar lo que uno es.
porque si uno se empieza a comparar con otras personas, al final lo único que va a conseguir va a ser amargarse. Porque siempre ustedes van a encontrar gente que es más hermosa que uno, siendo uno tan hermoso, ¿no? Más hermosa que uno, más alto, más bajo, más delgado, más, de todo. Es que hay de todo. Entonces no podemos centrarnos en eso porque al final lo único que vamos a conseguir es amargarnos. Y lo otro, que el cuerpo, como yo les decía, es un envase que hoy lo tenemos, mañana no. Así que lo que hay que tratar de promover, desarrollar y potenciar es la manera de ser. A veces, por ejemplo, también algunas personas, algunos amigos y amigas, de pronto cuando estamos conversando y hacen referencia, por ejemplo, a alguna pareja, porque me ha tocado escucharlo, dicen, oye, y el tipo es súper feo. Para ella, como que ella es súper bonita y el tipo es súper feo. Entonces yo le digo, oye, pero ¿por qué dicen eso? ¿Qué importancia tiene? Seguramente tiene otras cualidades y otras características que son más importantes que eso que ustedes están diciendo. Entonces, tenemos como dentro de nuestro cerebro, nuestra mentalidad, tenemos como incorporado eso. Entonces yo digo, una persona puede ser no tan atractiva, pero puede ser mucho mejor persona. Y eso es lo que en definitiva vale. Ya es un tema muy bueno, ¿eh? Muy bueno para poder conversarlo. Sigo con el último párrafo. Afortunadamente es posible mejorar la autoestima de cualquier persona, ya que el sentido del valor por uno mismo es una construcción que va formándose a lo largo de la vida, siendo susceptible de mejorar en la medida que dispongamos de experiencias positivas. Por ejemplo, si usted tiene una persona conocida, o un amigo o una amiga que siempre le está diciendo cosas negativas, la verdad es que esa persona, en primer lugar, no es como muy amiga de usted, y en segundo lugar, esa persona le hace mal a usted, le hace mal. Porque si le dice cosas negativas, usted igual queda con eso. Perdón. Entonces ahí es mejor alejarse. ¿Sabían ustedes que cuando alguien le dice cosas negativas a ustedes, eso hasta le puede afectar la parte de salud? Su salud, no solamente psicológica, sino también física. Entonces nosotros tenemos que valorar la salud psicológica y física. Tenemos que acercarnos a personas que nos digan cosas positivas, que nos levanten el ánimo, que nos inciten o inviten a mejorar, a progresar, que nos entreguen posibilidades para lograr cosas. Así que eso también es una manera de ser en la vida en que nosotros también tenemos que aportar nuestro granito de arena. Bien, dice la pregunta número 3. Según el texto, ¿de qué depende que la autoestima de una persona mejore? ¿De qué depende que la autoestima de una persona mejore? ¿Dónde podemos ubicar esa información? En el párrafo 3. ¿Podemos ir descartando? Sí. ¿Qué podríamos descartar, por ejemplo? La letra A. Letra A. La excelente, muy bien. Letra A, perfecto. De sus bienes materiales, no depende eso. ¿Alguna otra? La B. ¿La elimino? Sí. Perfecto, muy bien. Exactamente. De sus rasgos corporales no, porque al final yo no puedo cambiar nada, yo soy así. Y además no acepto que nadie me trate de cambiar, pues yo soy así y voy a seguir así. Nos quedan dos. Según el texto, ¿de qué depende que la autoestima de una persona mejore? La D.
A ver. De sus experiencias positivas. Correctísimo, muy bien, excelente. Bueno, este tema de la autoestima, igual ahí lo vamos a dejar, ¿no es cierto? Un poco para que ustedes lo puedan analizar, lo consideren y también no solamente lo consideren, también lo trabajen, porque, por ejemplo, puede que ustedes tengan una situación así